Siendo coherentes, Noemí, con lo que insistimos en ser la voz de todo el Perú, llegamos literalmente hasta el último rincón de nuestro país gracias al trabajo de nuestros compañeros. En esta oportunidad, Edgardo Reto llegó a Bolívar. ¿Dónde está Bolívar? ¿Cómo se accede allí? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Y qué ha podido constatar Edgardo Reto en esta alejada y, digamos, olvidada zona de nuestro país? Bienvenido, Edgardo. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Edgardo, Noemí, buenos días. Es un difícil tramo de viaje, un viaje muy largo. Son 18 horas desde Cajamarca. Son 10 horas, pero desde Trujillo 18 horas. Bolívar es una provincia de Trujillo, aunque muchas personas se confunden y piensan que Bolívar pertenece a Cajamarca. Incluso las mismas personas que viven en Bolívar consideran en algunos casos que son de Cajamarca, pero es una provincia de Trujillo, una de las 12 provincias de la región La Libertad. Desde La Libertad son 18 horas de viaje hacia el distrito, la provincia de Bolívar. Es una provincia que cuenta con 6 distritos. Son tramos muy difíciles, como estamos viendo en pantalla, y también para nuestros amigos que nos siguen en la multiplataforma. Trochas carrozables en mal estado, carreteras en mal estado, algunas están asfaltadas, pero con el asfalto que se sale porque constantes lluvias destruyen este asfalto. Realmente es muy peligroso. Con el chofer que fuimos, le mando un saludo también a George Álvarez, son 32 curvas peligrosas. 32 curvas peligrosas sin ningún tipo de señalización, sin ningún tipo de luz, como lo vemos. Muy estrecha la vía, realmente apenas el carro entra. Solo un carro. Si viene otro en el sentido contrario. Tiene que parar, esperar, darle el pase. Pero no entran los dos en la misma No entran vía. los dos en el... No hay dos carriles. Tienen que buscar un espacio donde realmente se pueda hacer este intercambio. Sí, tiene que... Ese intercambio lo haces mejor fuera del auto, ¿no? Fuera del auto, sí. Hay curvas, por ejemplo, muy peligrosas donde tienes que retroceder para esperar que un vehículo ingrese, darle el pase, mejor dicho, al vehículo. Y bueno, ya se conocen la mayoría de transportistas. Solamente hay una agencia de viaje, un microbús, que es un bus interurbano que lleva a las personas a Bolívar, de Cajamarca a Bolívar o de Trujillo a Bolívar. Eso te quería preguntar, Edgardo, porque, a ver, solamente nos dices que hay una empresa que traslada a las personas, pero ¿cuán costoso es este servicio? Lo difícil ya nos los has narrado y peligroso también, pero ¿es costoso? ¿O de repente has preguntado cuánto equivale viajar en esa ruta? Sí, por ejemplo, de Trujillo a Bolívar el pasaje está entre 60 y 80 soles. Y de Cajamarca a Bolívar el pasaje también está entre 70 y 80 soles. Esto dependerá también de la disponibilidad de los transportistas, de personas que quieran trasladarse. Algunos son camiones también, camiones, combis, camionetas que trasladan a personas. No es... Edgardo ha estado allí, como muchos de nuestros seguidores nos consta, ha reportado desde Bolívar, nos ha contado que hay 17,000 habitantes, solamente 3 médicos. Yo quería aprovechar tu compañía en cabina para saber un poco sobre las actividades de esta población. ¿Cómo financian su vida? ¿A qué se dedican principalmente? Principalmente la actividad económica de Bolívar es la ganadería. Es el tema del ganado, el tema de poder criar ganado vacuno, ¿no? ¿Cómo lo sacan de ahí si es que quieren venderlo en alguna feria? Es un gran problema, ¿no? Porque el comercio de ganado finalmente se hace en ferias específicas. En las ferias agropecuarias. Hay una feria en el distrito de Uchumarca, donde también fuimos. Es a 3 horas. ¿Es Cajamarca o Trujillo o La Libertad? Pertenece a Bolívar. Uchumarca queda a 3 horas de Bolívar, donde se hace esta feria agropecuaria. Todos los pobladores llevan sus vaquitas, pollos, aves de corral, y es ahí donde se hace el intercambio. Y también trasladar estas vaquitas, trasladar todos estos animales es muy complicado para los pobladores. Lo que piden los pobladores constantemente es carreteras, accesos, ¿no? Porque esto dificulta en sí el desarrollo social de toda la provincia de Bolívar, ¿no? E incluso, por ejemplo, nos comentaban que esto incrementa los costos de vida
¿no? En caso de las carreteras. Claro, porque imagínate no tener una carretera para sacar tus productos, teniendo en cuenta, porque hemos visto tus despachos, Edgardo, y hay mucho potencial, ganadero sobre todo, pero debido al mal estado de las vías, a que no hay atención, solo se puede hacer este movimiento económico prácticamente entre ellos. Entre ellos es como un intercambio de autoconsumo, ¿no? Yo me quedé sorprendido con el precio, por ejemplo, del tomate, $1.50 el kilo, acá en Lima está 6 soles. Sí. La cebolla, $1 el kilo, allá en Uchumarca, acá en Lima está también 6 soles, ¿no? El limón, 1 kilo, $1, ¿no? Entonces... Y además de los servicios de salud, que obviamente no están bien desarrollados, nos podemos hacer una idea si hay 3 médicos para 17.000 habitantes. Cuéntanos un poco también acerca del servicio de educación. ¿En qué estado se encuentran los colegios? ¿Cuántos maestros hay? Y si la población finalmente puede asistir a un colegio regular. También es muy complicado. El 90% de los colegios de Bolívar, que son 120 en total, se encuentran en mal estado, por no decir en pésimo estado. Se encuentran en rutas muy alejadas. También admiro mucho el trabajo de los profesores para dirigirse a estos colegios, muchas veces caminando un día. Un día para llegar a trabajar. Se quedan, ¿no?, ahí de lunes a viernes y regresan a su casa el fin de semana. A su casa el fin de semana. Algunos son de la costa o de otras regiones y viajan un día, incluso caminando, con plásticos para protegerse de la lluvia, en burritos, porque allá esos accesos a los caseríos se hacen en burritos, en algunos animales, y llevan esa... No hay cobertura, por ejemplo, eso es un problema. Tú te has instalado en Bolívar y has hecho una vida como un lugareño más. Te has tomado el tiempo de ir a las zonas más alejadas, de acompañar a un profesor, y por eso nos cuentas con lujo de detalles cómo es la vida allá. ¿Consideras que tienen la opción de desarrollarse, de crecer, como dice Noemí, en ganadería, en agricultura, en otra actividad, si es que tuviesen las vías de acceso bien desarrolladas? Claro, sí, deberían ellos, a través del gobierno regional y de Provías también, de los programas nacionales, implementar estas vías de acceso, porque de esa forma facilitaría el comercio, el turismo también, porque hay potencial turístico, hay muchas lagunas, hay restos arqueológicos, porque Bolívar es una de las principales sedes de la cultura chachapoyas, ¿no? Hay mucha cultura, mucha tradición, pero como me decían los gestores culturales, no podemos traer un turista por el difícil acceso, se desanima, ¿no? Y dos, que si es que ocurre una emergencia o un turista se pone mal o alguien necesita atención médica, ¿a dónde lo llevamos? 18 horas de viaje para trasladarlo para que reciba atención médica, ¿no? Entonces, lo que principalmente se pide es el tema de las vías. En el tema de salud también, realmente yo me he quedado sorprendido porque ellos tienen un hospital provincial, que es un hospital, ni siquiera es una posta o un centro de salud, es un hospital de una categoría 2-1, ¿no? Que debería de tener especialidades, debería de tener camas de hospitalización, camas UCI incluso, pero no tienen nada. Entonces, yo le consulté al médico, ¿pero por qué si ustedes no tienen nada, tiene categoría de hospital 2-1? Si no tiene nada dentro. No tiene nada, y lo que me contestó fue es por un populismo. O sea, me comentaron de que en el gobierno del expresidente Ollantumala había una política de que todas las provincias tengan un hospital y le pusieron el nombre Hospital de Bolívar, Provincial de Bolívar. Pero solo de nombre, porque no tiene absolutamente nada. Son 3 médicos que trabajan en los diferentes turnos, 2 enfermeras, tienen 5 camas de hospitalización, pero si, por ejemplo, un paciente requiere una operación de urgencia, no por un apendicitis o requiere una cirugía general, tiene que ser trasladado a Cajamarca o a La Libertad, 18 horas de viaje. Y con relación a la personalidad de la comunidad, hay comunidades que son extrovertidas, otras que son introvertidas, algunas son festivas, otras son calmadas. ¿Cómo describirías al poblador de Bolívar? ¿Es hospitalario o es más bien retraído, tímido? Oh, muy hospitalario, muy hospitalario. Yo me he sentido en casa estos días que estuve en Bolívar. Me han tratado súper bien. De hecho, he recibido ese calor, ese amor de la gente. Algo que, por ejemplo, marcó mucho en mí... cuando yo viajaba en estas trochas, veía niñitos corriendo por las trochas, veía niñitos en las tolvas de las camionetas, veía niñitos que pedían jale a los patrulleros de la policía, ¿no? Entonces yo les consulté, oye, ¿estos niñitos a dónde se dirigen? Y dicen, se van a las olimpiadas escolares que se hacen en Bolívar, ¿no? Wow. Entonces me marcó mucho esa ilusión de caminar. Incluso me comentaban que esos niñitos caminaban 5 horas, 3 horas para jugar un partido de fútbol o un partido de voleibol, ¿no? Entonces son gente muy alegre, muy contenta, tienen festividades,
actividades también. Justo en noviembre es su aniversario, el 20 de noviembre, y son gente muy hospitalaria, ¿no? Hay mucha ilusión. Como de los para hacer niños. turismo vivencial, por ejemplo, Sí. como para que te acoja una familia y mimetizarte con ella y hacer su rutina de vida en el campo, en las actividades ganaderas. Claro, han desarrollado incluso también rutas turísticas. Como les comentaba, acá hay ruinas de la cultura chachapoyas. Hay una leyenda, por ejemplo, que hasta Bolívar llegó el inca Tupac Yupanqui y se casó con una colla de Bolívar. Porque Bolívar, en la leyenda popular, era gobernado por una mujer, por una colla. Y cuando el inca Tupac Yupanqui, con afán de conquistar estas tierras, llegó a Bolívar, se enamoró de la colla y ya no conquistó a Bolívar. Y se casó con la colla. ¿Será tu caso, Edgardo? ¿Ha sido la primera vez que vas a Bolívar o ya en otra oportunidad conociste ya Bolívar? Ha sido la segunda vez que he ido a Bolívar, porque yo fui a Bolívar cuando tenía 15 años. Pero fui porque yo estaba en el colegio, yo soy chiclayano y estaba en el colegio en Chiclayo. Y en Bolívar hubo un concurso de danzas folclóricas. Y yo participaba en el elenco de danzas folclóricas y me llevaron hace como 15 años a Bolívar. Yo pensaba que era de Cajamarca. Cuando me dijeron que iba a la región de Libertad, yo pensaba que era otro distrito, pero... Bueno, los propios pobladores... ¿Y Bolívar 15 años después, cómo lo encuentras? Condiciones similares casi, no hay mucho desarrollo No ha todavía. cambiado nada. En el tema sobre todo económico y en el tema también de infraestructura, ¿no? De las carreteras, de las vías, ¿no? Es un viaje muy difícil, ¿no? La comisaría, por ejemplo, tiene 5 policías para 17,000 habitantes. Y el problema que se está presentando mucho en Bolívar, que lo tocamos muchas veces, es el tema del abigeato, del robo de ganados, ¿no? Entonces, si tu principal actividad económica es criar vacuno, criar vaquitas, ¿no? Y que te roben una o dos todos los días, es un problema muy grande y los policías nunca llegan al lugar, ¿no? Si te roban a un poblador, nunca llegaba el policía, ¿no? Y piden también presencia policial y todo eso. Edgardo, te agradecemos mucho, nos has vuelto a instalar en Bolívar, nos has llenado de detalles valiosos y nos has integrado y has descentralizado, que es una tarea pendiente de todos los peruanos, no solo de las autoridades. Mirar con lujo de detalles aquellas regiones que merecen toda nuestra atención. He sacrificado el viaje de 18 horas, pero has regresado enriquecido, has recibido finalmente también afecto de esta población y siempre hay un espíritu aventurero que quiere llegar a un destino como este. El primer medio de comunicación que ha llegado a Bolívar. Me comentaron que es el primer medio de comunicación, al menos de Lima, que ha llegado hasta Bolívar. Felicitaciones por ese trabajo, Edgardo. Gracias por compartirlo con todos los seguidores de RPP, La Voz de todo el Perú. Gracias a ustedes.